responsabilidad contractual y la extracontractual. Partamos primero por el vínculo jurídico preexistente, ya que en la responsabilidad contractual existe un vínculo jurídico preexistente, que es el contrato. El contrato ya sabemos que genera obligaciones. Las obligaciones son las cosas que el objeto de la obligación es la prestación, lo que se debe dar, hacer y no hacer. Entonces, si una de las partes, estando obligada a una obligación de dar, no da, entonces incumple y se genera o nace esta responsabilidad civil contractual. Si estando obligada a un hacer, como por ejemplo el contrato de promesa, ¿verdad? Celebrar el contrato prometido dentro de un plazo o bajo una condición. Llegada la época, no se celebra el contrato prometido, responsabilidad civil contractual. Hay un vínculo jurídico preexistente y nos vamos a las reglas de esa materia. ¿Cómo vamos a exigir el cumplimiento forzado de una obligación de hacer? 1553, ¿verdad? Luego, en la responsabilidad extracontractual, no existe relación jurídica previa, son personas extrañas, ¿ya? Lo que ocurre es que una de esas personas actúa con dolo o culpa. Y no basta que actúe con dolo o culpa. Producto de ese actuar, de ese hecho, doloso o culposo, causa un daño a otra. Y cuando se causa ese daño, surge entonces la obligación de indemnizar ese daño. Por lo tanto, su fuente será un hecho ilícito. Y esto, ojo, en cuanto al daño, es importante y lo vamos a ver al final, cuando veamos la prescripción. El plazo de prescripción para demandar la indemnización de perjuicio en responsabilidad civil extracontractual. Hay norma expresa, plazo de 4 años contado desde la perpetración del acto, dice el código. La pregunta es, y eso es lo discutido, ¿se cuenta efectivamente desde la perpetración del acto o desde que se produjo el daño? Pero eso lo vamos a ver después, ¿verdad? En segundo lugar, en materia de capacidad, la responsabilidad contractual supone en las partes capacidad para contratar. Esto es, ser mayor de 18 años de edad. Si la persona es menor de 18, tendremos que distinguir, ¿verdad?, si es un incapaz absoluto o es un incapaz relativo. Ahora bien, si es un incapaz relativo, es decir, un menor adulto, un varón mayor de 14 y menor de 18, y una mujer mayor de 12 y menor de 18, menores adultos, ¿verdad? Si es un menor adulto, puede obligarse siempre que se cumplan las formalidades habilitantes. Ahora, si no se cumplen las formalidades habilitantes, claro, un vicio de nulidad, nulidad relativa, ¿verdad? Y los impúberes serían incapaces absolutos. Pero en definitiva, mayores de 18 tienen capacidad contractual. En la responsabilidad extracontractual, la capacidad se adquiere a los 16 años, artículo 2319. Pero el mayor de 7 y menor de 16 puede ser capaz si el tribunal determina que obró con discernimiento. Esa es la fórmula, no es más que eso. Ya tenemos dos, vínculo jurídico y materia de capacidad. En cuanto a la culpa, esto es importante. En la responsabilidad contractual, la culpa admite grados, ¿verdad? Culpa grave, leve y levísima. Debemos conocer qué significa cada una de ellas. Debemos conocer cuál es la culpa que impone el mayor grado de diligencia, que es la levísima. Debemos conocer que la culpa grave se equipara al dolo. ¿Qué significa que la culpa grave se equipara al dolo? El alcance, ¿verdad? Debemos conocer también de qué culpa va a responder el deudor. Artículo 1547. Eso es lo básico en materia de culpa contractual. ¿Por qué se gradúa la culpa en materia contractual? Porque existe un contrato entre las partes y la ley les exige diversos grados de cuidado según sea la naturaleza del contrato. Y aquí entra el 1547. ¿Por qué? Porque la ley 1547 le asigna un grado de culpa
dependiendo de la naturaleza del contrato. Y esto también hay que asociarlo con una pregunta clásica también, la importancia de clasificar a los contratos en gratuitos y onerosos. Una de las importancias es esta, el 1547. En aquellos contratos en que solo se favorezca al deudor, como en el comodato, tiene el deudor un grado mayor de responsabilidad, debiendo actuar, por lo tanto, con aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Por lo tanto, en aquellos contratos que solo favorecen al deudor, se responde hasta culpa levísima. En aquellos en que solo se favorezca al acreedor, el depósito, la responsabilidad del deudor es menor, respondiendo únicamente si se ha actuado sin el cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Es decir, se responde de culpa grave. En cambio, si el contrato favorece a ambas partes, un contrato oneroso, el deudor solo va a responder si actuó sin aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. ¿Ya? Culpa leve. Ese es el tratamiento del 1547. No está mencionado el inciso final del 1547, ¿verdad? Que es la respuesta a la pregunta. ¿De qué culpa responde el deudor? De la culpa a la que se obligó. O de la culpa que estipularon las partes del contrato, también. Y si nada dijeron, nos vamos a lo ya mencionado. ¿Por qué mencioné esto en la diapositiva anterior? Porque es el fundamento, según la doctrina, de por qué la culpa se gradúa en responsabilidad contractual. En cambio, en la responsabilidad extracontractual no existe un vínculo jurídico previo. Eso ya lo sabemos. No puede haber entonces diversos grados de cuidado. Por ello, cualquier falta de diligencia, cualquier descuido o negligencia que cause perjuicio a otro, generará la obligación de indemnizar. Y claro, si yo voy transitando por la vía pública en un automóvil y miro el celular, que es un acto negligente, absolutamente, y al mirar el celular impacto a otro automóvil o impacto a una persona causando lesiones o incluso la muerte, tendré que responder por un acto culposo, uno, y porque causó daño. Entonces me convierto en el deudor. Esa persona lesionada o muerta, su familia, se convierten en la víctima y en el acreedor. En la responsabilidad contractual es necesario constituir en mora al deudor. Esto también es una diferencia. 1557 del Código Civil. Se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora. Por lo tanto, y como lo estudiamos, y ustedes ya lo estudiaron si es que vieron esta materia, la mora es un requisito de la indemnización de perjuicios. Pero en materia contractual. En materia extracontractual no acontece lo mismo. ¿Ya? No es necesaria la mora para quedar obligado a indemnizar los perjuicios causados. Porque, como lo ha dicho la jurisprudencia, su autor está en mora de indemnizar el daño de pleno derecho. En cuanto a la extensión de la reparación, ¿qué ocurre? En la responsabilidad contractual, la regla es que el deudor responde de los perjuicios directos previstos, salvo que haya actuado con dolo, ¿verdad? Porque el dolo, ya lo anticipábamos, agrava la responsabilidad del deudor. ¿Y qué significa que la agrave? Que ella no solo responderá de los perjuicios directos previstos, sino que también de los perjuicios directos imprevistos. ¿Ya? En la responsabilidad extracontractual se responde de todo daño sufrido por la víctima. No hay ninguna duda que la indemnización comprende el daño moral, pues el artículo 2329 es muy claro al señalar que, por regla general, todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por éste. ¿Cuál es la cuestión acá? Que
en algún momento la doctrina ha cuestionado la procedencia del daño moral en materia de responsabilidad contractual. Y se cuestionó por mucho tiempo. Hoy en día ya está un poco zanjado el tema. Pero en materia de responsabilidad extracontractual nunca estuvo cuestionado justamente por lo dispuesto en el 2329. Por regla general, todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por él. Por lo tanto, el daño material y el daño moral también. ¿Y qué pasa con la solidaridad? Cuando el hecho ilícito entonces es cometido por dos o más personas, la responsabilidad de cada uno de ellos es solidaria. Artículo 2317. No ocurre lo mismo en la solidaridad contractual, en que cada uno responde por su cuota, a menos que se haya estipulado lo contrario o lo disponga la ley. Esto lo vimos en materia de solidaridad, como una de las clasificación de las obligaciones con pluralidad de sujetos. En materia contractual decíamos que la regla general es que las obligaciones sean simplemente conjuntas o mancomunadas, ¿verdad? Que cada deudor esté obligado solo al pago de su cuota, y por lo tanto, el acreedor puede dirigirse en contra de un codeudor hasta el monto de su cuota. Y que la excepción, de acuerdo a lo indicado por el 1511, inciso segundo, es que las obligaciones sean solidarias. Por lo tanto, se requiere una fuente de solidaridad, ¿verdad? Que es la convención, el testamento o la ley. Esas son las fuentes de solidaridad en materia contractual. Y en cuanto a la solidaridad legal, dijimos que un ejemplo es la del 2317. ¿Ya? Si el delito es cometido por dos o más personas, serán solidariamente responsables. Ahora, es útil precisar que hay quienes piensan que si el incumplimiento contractual se produce con dolo o culpa grave, la responsabilidad sería solidaria. Ello en virtud del artículo 2317, inciso segundo, norma que, a pesar de estar ubicada en el título de la responsabilidad extracontractual, tendría aplicación en la responsabilidad contractual, porque de no entender que tiene ese alcance, carecería de utilidad desde el momento que no haría otra cosa que repetir lo dicho en el inciso primero. ¿Ya? Pero, en definitiva, lo que debemos saber acá, en cuanto a este paralelo entre responsabilidad civil contractual y extracontractual, es que en materia de responsabilidad civil extracontractual existe una disposición en la que expresamente contempla la solidaridad. ¿Ya? En cambio, en materia contractual, no existe una disposición similar a esta. En lo relativo a la prueba, acá se encuentra la diferencia más relevante entre ambos tipos de responsabilidad. ¿Por qué? Porque en la responsabilidad extracontractual, la culpa debe ser probada por quien la alega, es decir, por quien alega la existencia del hecho ilícito. En el ejemplo que propuse, la víctima deberá probar los requisitos de la responsabilidad extracontractual. Primero deberá probar que yo, que el causante del daño, soy capaz. Soy mayor de 16 años, por ejemplo. Deberá probar, además, que actué con dolo o culpa. Deberá la víctima también probar que, que el actuar negligente o doloso produjo un daño en su persona. También. Es decir, probar el daño y probar la imputabilidad, el dolo o la culpa. Además que no se encuentre prescrito, obviamente. Pero no ocurre lo mismo en la responsabilidad contractual. Porque es el 1547 que establece que la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplear. Por lo tanto, se invierte el onus probandi, o la carga de la prueba. Y de acuerdo a esa disposición, en materia contractual, la culpa se presume. ¿Qué significa que se presuma? Que es el contratante que incumple
el deudor, el que tiene que probar que actuó con la debida diligencia, lo que implica afirmar que la ley presume su culpa. Por eso la culpa se presume. Será el deudor entonces que deberá probar que él actuó con el debido cuidado, con la debida diligencia. Lo único que deberá probar el actor, el demandante, es la existencia del contrato, que es la fuente de la obligación incumplida. Eso le incumbirá probar al actor y el cumplimiento diligente le corresponderá probar a quien incumplió. Otro paralelo, en materia de prescripción, la prescripción de las acciones para hacer efectiva la responsabilidad contractual se rige por la norma del 2515, que será por regla general 5 años contados desde que la obligación se hizo exigible. En cambio, la acción para hacer efectiva la responsabilidad extracontractual prescribirá en el plazo de 4 años contados desde la perpetración del hecho, con la precisión que haremos al final de esta clase del artículo 2332. ¿Por qué, por regla general en materia contractual, será de 5 años contados desde la obligación, desde que la obligación se hizo exigible? Porque existen otros plazos también. Por ejemplo, en el pacto comisorio calificado en el contrato de compraventa por el no pago del precio. Ahí hay norma expresa. ¿Y cuál es el plazo de prescripción? Será el plazo prefijado por las partes, siempre que no exceda de 4 años, 1880, ahí estamos, y contados desde la fecha del contrato. Por lo tanto, en el caso del pacto comisorio calificado en el contrato de compraventa por el incumplimiento de una obligación distinta a la de pagar el precio, ahí sí nos vamos a ir a la regla general, 5 años contados desde que la obligación se hizo exigible. ¿Qué es el plazo de la acción resolutoria? ¿Verdad? La acción resolutoria, que es aquella que emana de los casos en que la condición resolutoria requiere de sentencia judicial. Pero por eso dice regla general. En la responsabilidad delictual existe compensación de culpas. 2330. Establece que la apreciación del daño está sujeta a reducción si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente. En materia de responsabilidad contractual no existe una regla similar a esta. Sin embargo, se falla, la jurisprudencia ha sostenido que en caso de conculpabilidad o coculpabilidad entre acreedor y deudor, procede también una deducción en la cantidad que el acreedor tiene derecho a exigir a título de indemnización de perjuicios. Proceden ambas, solo que la disposición está en materia de responsabilidad extracontractual. En la responsabilidad contractual se responde siempre de una conducta propia. Ello sin perjuicio de que en el hecho, de acuerdo a lo dispuesto en el 1679, o culpa del deudor, se comprende el hecho o culpa de las personas por quienes fueren responsables. En cambio, en la responsabilidad delictual y cuasi delictual, la ley admite expresamente una relación causal indirecta o remota, imponiendo la obligación de indemnizar no solo al que causa el daño, sino a otras personas que han concurrido causalmente a él como consecuencia de no haber ejercido el cuidado que la misma ley le encomienda sobre la persona que causa el perjuicio. En materia de responsabilidad extracontractual, en ciertos casos existe acción popular, 2333, lo que no acontece en materia contractual. No se concede en las disposiciones que rigen esa materia una acción popular. Y la acción popular la vamos a ver en materia de presunción de responsabilidad por el hecho de las cosas. ¿Qué es la responsabilidad extracontractual? Acá está. Se entiende entonces por responsabilidad extracontractual. Ya vimos lo que es la responsabilidad, ¿verdad? Vimos lo que es la responsabilidad civil. Ahora veamos lo que es la responsabilidad civil extracontractual, la que proviene de la comisión de un hecho ilícito que cause daño a otro, es decir, de un delito o cuasi delito civil. Se ha fallado que cuando se invoca la responsabilidad extracontractual, se debe describir y señalar
determinadamente el presunto hecho ilícito en que se funda la demanda. ¿Cuál es el delito o cuasi delito penal o civil que genera la obligación de indemnizar? Fundamento de la responsabilidad extracontractual. Aquí hay dos teorías que son importantes y las vamos a analizar cada una de ellas con sus respectivas críticas. Para fundar la responsabilidad extracontractual tenemos la teoría subjetiva o clásica y la teoría objetiva o del riesgo creado. La teoría subjetiva o clásica se sustenta en la culpabilidad del autor, de tal suerte que solo cabe la indemnización de perjuicios si se actúa con dolo o culpa, lo que deberá ser probado por la víctima. En cambio, en la teoría objetiva o del riesgo creado, debe responder del daño quien crea el riesgo, sin que tenga importancia la culpabilidad del agente. Es decir, no se exige, en esta segunda teoría objetiva o del riesgo creado, no se exige que el deudor, hablemos del deudor, que es siempre, ¿cierto?, teniendo en mente